Número 5. ¿Qué son los sufijos? Bien, veamos la definición de los sufijos. Para eso traigámonos esta imagen y la movemos un poco aquí y veamos qué dice. Bueno, entonces, ¿qué son los sufijos? Según la definición, son morfemas o afijos pospuestos a un lexema o raíz. Sirven para crear formas nuevas de una misma palabra, como para generar palabras nuevas, sufijos derivativos. Y aquí tenemos ejemplos. Traigamos otra definición de los sufijos para tener otra perspectiva. Entonces, también dice que son un tipo de afijos que se agregan al final de las palabras para dar un cambio en su significado o para hacer que éstas parezcan a otra categoría gramatical. Por ejemplo, se nos da la raíz que dice ambient y después se le agrega el sufijo al y eso finalmente nos da ambiental. Entonces, el sufijo de ambiental es AL. Entonces, una característica es de que van al final los sufijos. El lexema o raíz es la parte ambient en este ejemplo. Vemos una lista de sufijos. No sé si ponerlo acá abajo. Ahí. Y hacerlo más pequeño. Bueno, dejemos ahí. Entonces aquí tenemos una lista de sufijos y bueno, aquí también hay un significado. Gramaticales que modifican el significado del término al que acompañan y se ubican inmediatamente después de la palabra a la que modifican. Es decir, van inmediatamente después de la raíz o lexema, como hemos visto en las definiciones. Entonces, vamos a resolver vamos a descartar las opciones o ver cuál es la correcta. Entonces, a ver, empecemos primero con el literal A. ¿Qué dice? Se clasifican según el significado que aportan. Es cierto que los sufijos pueden aportar distintos significados. Tenemos diminutivos, aumentativos, despectivos, etc. Pero esto no es una definición de lo que es un sufijo, ya que el ejercicio nos está preguntando qué son los sufijos, sino que esto es una característica adicional. Entonces esta opción, como vemos, se descarta porque no alude o no se refiere a lo que es la definición, sino más bien se está haciendo referencia a una característica adicional. El siguiente dice: los sufijos se colocan detrás del lexema y pueden tener distintas funciones. Algo aquí interesante es que la palabra detrás y atrás no son las mismas. Porque alguien podría decir, bueno, esta opción tampoco es porque me está diciendo que el sufijo se colocaría detrás. Pongamos otro color. Un color llamativo, un color amarillo. Entonces, prácticamente alguien podría interpretar que dice los sufijos se colocan detrás del lexema. Como nombramos, lo que está en negro iba a ser el lexema o la raíz, como se leyó aquí. Y el sufijo decía después, ¿no? En ambiental estaba después de la raíz o lexema. Entonces uno leyendo esta opción puede decir, bueno, el sufijo lo está diciendo que va a colocarse aquí en la opción B. Pero la palabra detrás y atrás no son las mismas. Veamos las diferencias. Son similares pero no son exactamente lo mismo. Detrás indica una posición relativa en relación con algo. Por ejemplo, el árbol está detrás de la casa. Puede implicar proximidad o cercanía. Mientras que atrás se refiere a una posición en la parte posterior o hacia el pasado.
sin necesariamente relacionarse con algo específico. Ejemplo, mira hacia atrás. Entonces, ambas palabras podrían parecer lo mismo, pero tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, como leímos las definiciones, esta opción parece tener resonancia, es decir, parece sonar correcta, porque pueden tener distintas funciones. Como vimos, pueden cambiar la categoría gramatical, pueden cambiar el significado, entonces tienen varias funciones. Pero como dice detrás del lexema, no necesariamente está hablando de que va a ir atrás en esta posición, sino que va a ir en la cercanía. Es decir, prácticamente nos está diciendo que el sufijo puede estar cercano al lexema. Entonces, por eso esta opción sería la que suena correcta. Sigamos viendo la otra. El literal C. Veamos qué dice el literal C. Dice, cambian la categoría gramatical de la palabra primitiva. Como dijimos, o como vimos aquí, ¿no? Su significado, para dar un cambio en su significado o para hacer que pertenezcan a otra categoría gramatical. Entonces, aparentemente esta también sería correcta, pero hay que ahondar un poco más en lo que es los sufijos. Este literal es parcialmente cierto solo para los sufijos derivativos, por ejemplo, pan a panadero. Sin embargo, no siempre ocurre, ya que también existen sufijos flexivos que no cambian la categoría gramatical. Por ejemplo, niño a niños. Por eso esta opción no sería del todo correcta, aunque aparentemente pareciera que sí. Pero como vimos, no necesariamente cambia la categoría gramatical, especialmente en los sufijos flexivos. Y literal D dice, aunque cambian sustancialmente el significado de la palabra original, nunca alteran su categoría gramatical. Pero como ya vimos aquí, pues que sí, decir nunca es que nunca, o sea, que nunca va a cambiar, pero hay veces que sí cambian y hay veces que no. Entonces, esta parte de nunca alteran no sería la correcta. Por tanto, la opción que más suena, o mejor se adapta a la definición de los sufijos, es el literal B. Entonces espero que este video sea de ayuda y nos vemos en un próximo.